Y lo que nos queda ver sería entonces la virtud de la fortaleza y la virtud de la templanza. Y en algún punto, si tengo un ratito, voy a tratar de conectar la virtud de la fortaleza y la templanza en el ámbito intelectual. Y después voy a conectar, ya en las últimas dos clases, con la parte de ética profesional. Dentro del marco de la psicología, por supuesto, ¿no? En principio debemos decir, respetando un poquito el manual, respetando un poquito el basamento que nosotros tenemos, que es recuperar las nociones de la filosofía clásica y qué aportes o qué luces nos puede dar para el marco de la ética. Es interesante rescatar la noción de justa medida o justo medio, esta visión aristotélica en donde la virtud se presenta como el justo medio frente a dos extremos. Los extremos de la fortaleza serían los vicios, ¿no? El vicio por exceso de la fortaleza, bueno, el vicio por defecto es fácil, es claro. El vicio por defecto de la fortaleza es la debilidad, el miedo, no cualquier miedo, el miedo que te atrapa, el miedo que te paraliza, y porque fíjense que ahora lo vamos a ver en el texto, la virtud de la fortaleza no está exenta del miedo, y en el extremo por exceso, cuando algo se da en demasiado exceso sin respetar la justa medida, esto supone que hay algo viciado, ¿no? En la virtud de la fortaleza sería la temeridad, ¿no? No sé si escucharon alguna vez alguna palabrita vinculada al temerario o a lo temerario. Lo temerario es haber perdido todo rastro de miedo frente a um, una aparentemente un exceso de fortaleza, pero que está viciado. Y está viciado fundamentalmente porque no respeta ningún tipo de orden, inclusive respeta el valor propio de la vida y de la vida personal y la vida de los demás. Por lo tanto, el exceso en esa justa medida sería la temeridad o el temerario, ¿no? Ahora lo vamos a ver con el apunte. Es decir, cuando hablamos de justa medida en el obrar desde la visión ética clásica realista, siguiendo la línea aristotélica, lo que vamos a ver es que la virtud de la fortaleza primero no me exime del miedo, porque el miedo está. Digamos, todas las personas que aman algo, que aman algún bien o desean algún bien, tienen miedo justamente de perder ese bien. Por lo tanto, no significa que el que tiene la virtud de la fortaleza ha erradicado completamente la noción de miedo, ¿no? Sino que al contrario, aún teniendo los medios justos para poder, los medios, digo, los miedos justos porque ama o tiene el temor de perder aquello que desea o quiere, se puede sobreponer frente a esas situaciones y llevar adelante una vida que vaya en esa línea de perfección, ¿no? En esa línea de desarrollo. A ver si puedo tener el texto acá en pantalla, si me lo permite em, si me lo permite la... Ando medio complicado con el tema. ¿Se ve el texto ahí en pantalla? Sí, sí se ve. Sí, ahí se ve. Perfecto, voy a agrandarlo un poquito para poder visualizar más la, la lectura que vamos a hacer. Esto lo tienen ustedes en el apunte, ¿sí? Ahora hay algo interesante en la virtud de la fortaleza, que muchas veces uno tiene la sensación o la idea vaga, primera idea en general de la fortaleza es que aquel que arremete para adelante frente a cualquier circunstancia, es decir, se presenta un bien que está en peligro y el sujeto, la persona, arremete frente a combatir para que ese bien no sea perdido, no desaparezca, o cuando ese bien está en peligro. Bueno, acá lo que aparece en la fortaleza son dos partes, ¿no? La primera parte o un modo de fortaleza tiene que ver con el ataque. Es verdad que uno ataca esa situación cuando está en peligro. Pero hay otra parte muy interesante que algunos antropólogos llaman de que es donde se pone a prueba de fuego la fortaleza de una persona, que es el saber resistir o padecer. Es decir, la fortaleza tiene como dos momentos o dos partes. El saber afrontar, pero también el saber padecer. Y acá fíjense que hay virtudes que son anexas al modo de padecer. ¿Por qué padecemos? Es decir, padecemos frente a una situación que no la podemos cambiar y la tenemos que soportar, como por ejemplo una injusticia de la cual yo no puedo salir. No sé, lo que explican es que hay como una especie de reconversión interior del sujeto que va adquiriendo determinados modos para comportarse de manera fuerte, ¿no? Cuando uno soporta una injusticia, una acusación injusta, muchas veces no puede hacer nada frente a ello porque se defendió, tuvo los momentos para poder manifestar aquello que pensaba.
está claro que pareciera que desde la perspectiva de otro, la culpa puede haber sido de una, sin embargo la persona no puede hacer nada y hay un juicio de valor respecto de eso. Cuando la persona soporta una situación injusta, estoy diciendo una situación injusta, no cuando alguien se tiene que hacer responsable de una situación, lo que aparece en el sujeto cuando se siente como impotente frente a esa situación porque no la puede reconvertir, es una reconversión interior, y esa reconversión interior va marcando una virtud de la fortaleza, que en algún sentido la experimentamos todos en algún momento de la vida. Así como somos injustos con los demás o con otros, seguramente lo fueron con nosotros. Por lo tanto, ese soportar injustamente una situación implica una reconversión. Allí no hay ataque, no hay salir al frente, vamos con la fortaleza para ganar el partido. Ahí lo que hay es una resistencia, y en esa resistencia hay un ejercicio propio de la virtud. ¿Sí? Ahí donde está en negritas y cursivas leo un primer acercamiento de la virtud. Siempre hablamos de virtudes morales, Perdón, actos es, humanos. Sí. co- eso lo que decís es como cuando decimos en el día a día de a partir de tal situación que viví me hice más fuerte. Sí, sí, es lo que ¿Tiene que ver nosotros con llamamos eso? comúnmente de fortalecernos frente a una situación. Pero fortalecernos frente a una situación lo que implica en la virtud es no haber podido reconvertir esa situación. ¿Sí? Cuando ya no tenés elementos para poder reconvertir y uno tiene que sobrellevar o una situación injusta o una vida dura, que puede ser cotidiana también. Por lo tanto, pareciera que silenciosamente la persona va aceptando resignadamente esta situación. ¿Por qué? Porque uno ve cierta tranquilidad o cierta paciencia en una persona. Bueno, hay que ver qué es lo que está pasando interiormente, ¿no? Esto ustedes lo van a saber explicar seguramente mejor que yo cuando en su ejercicio profesional pueden ver estas situaciones, alguien que está padeciendo. Ojo, es importante que también entendamos de que el soportar esta relación injusta que se pueda dar en una persona, gracias por la pregunta Sofía, em, no me parece que esté vinculada a la resignación o a esa represión que no ha sido vehiculizada y no ha sido canalizada, porque esto sí puede ser peligroso. Lo que sucede es una especie de aceptación paciente frente a una situación que es inmodificable, y esta aceptación paciente implica una liberación interior. No es que me estoy guardando algo y que en algún momento explota, porque probablemente esto esté viciado, ¿sí? Y ahí ya no se ejerce directamente el tema de la virtud. Lo que aparece en la virtud es cuando uno ha luchado frente a esa situación, no la puede reconvertir y acepta pacientemente, no resignadamente como diciendo, bueno, esto es lo que me toca y no hago nada. Justamente el no hacer nada no forma parte de la virtud. La formar parte de la virtud implica salir adelante para poder modificar algo que de por sí representa como una especie de mal para nosotros. Cuando eso es inmodificable, lo que hace la persona es soportar pacientemente una situación y sobrellevarla. De hecho, una de las virtudes anexas a la resistencia, ahora lo vamos a ver, a la virtud de la resistencia en este modo de fortaleza, es la paciencia. Es la paciencia. La paciencia no genera bronca interior, la paciencia no genera resignación, la paciencia no genera tristeza, porque la tristeza lo que produce es desesperanza, es decir, algo que no va a cambiar nunca y me produce a mí desesperanza. Al contrario, la paciencia es soportar firmemente una situación que sé que en algún momento puede llegar y estoy tranquilo con esa espera. Se entiende que es distinta, por lo tanto hay una especie de campo que podría llamarse campo hasta en alguna medida poderoso de una persona, porque la persona no está llevada por una situación en donde las circunstancias te va llevando hacia ese lugar, sino al contrario, es la persona que tiene el poder sobre esa situación y sabe y entiende que en algún momento tiene que llegar. Y para que llegue ese momento seguramente habrá que luchar y esperar. Saber esperar forma parte de la paciencia en la virtud de la fortaleza, ¿no? En esta resistencia de la que estoy hablando. Virtud que da valor al ánimo, al alma, psique, alma, valor al alma o al ánimo o a la mente, para afrontar los riesgos en el cumplimiento del bien, en el cumplimiento del bien. Y el texto 28 de Piper pone con claridad esto que nosotros estamos expresando, ¿no? Ser fuerte o valiente no es lo mismo que no tener miedo. Por el contrario, la virtud de la fortaleza es cabalmente incompatible con un cierto género de ausencia de temor. O sea, es incompatible con la ausencia absoluta de temor. Al contrario, probablemente la persona valiente es la persona que teme determinadas circunstancias y frente a ese temor actúa en consecuencia.
obviamente que tiene los elementos de la prudencia que va iluminando esas regiones de la voluntad para poder sobreponerse a esas situaciones. Pero lo ponemos en práctica constantemente. Ustedes me comentaron cuando arrancó la clase de que están en una etapa difícil, ¿no? Y cómo acá se conecta con un texto que ojalá tenga el tiempo de prepararlo y poder conversarlo. Lo voy a subir al aula y se los voy a mandar también por mail, que es cuando el doctor Comar establece la relación entre las virtudes morales y la vida intelectual. Lo que dice Comar es que en algún punto la vida intelectual está llena de virtudes morales, está llena de virtudes de este tipo. ¿Por qué? Porque sin fortaleza yo no puedo sostenerme en un bien, que este bien preciado para mí puede ser recibirme, ¿sí? Porque recibirme forma parte de un bien que yo quiero alcanzar. No es un bien pequeñito, sino que es un bien arduo que demanda mucho tiempo. Sin fortaleza, ¿sí? Sin el miedo a los profesores que me van a aniquilar en los finales, sin el miedo de pensar de que no voy a poder sobreponerme a alguna asignatura o alguna materia, la persona adquiere la virtud de la fortaleza en el estudio también. Es decir, va soportando estas situaciones, soportando, entiéndase bien, ¿no? Va sobrellevando estas situaciones y es capaz de sobreponerse aún a las propias limitaciones, ¿no? Entonces es incompatible con la ausencia absoluta de temor. Dos puntos, dice Piper. La impavidez que descansa en una estimación o valoración erróneas de lo real, eh, pareja impavidez o bien es ciega o sorda para la realidad del peligro o bien es resultado de una perversión del amor, porque el temor y el amor se condicionan mutuamente. Fíjense que la cercanía de la virtud de la fortaleza está más ligada al amor por el bien, es decir, por amor al bien en cuestión, que puede ser recibirme, la facultad, una carrera, un trabajo, un proyecto, una vida, un amor, si quieren verlo en esos términos, eh, están vinculados directamente a la virtud de la fortaleza. ¿Por qué? Porque la virtud de la fortaleza es la que te va a permitir sostenerte en el tiempo, acompañar con las acciones que son propicias y sobreponerte fundamentalmente al temor, que es la pérdida de ese bien. Por lo tanto, no es excluir el temor absolutamente. Excluir el temor absolutamente es propio del temerario, porque el temerario ha perdido noción respecto de lo real y también de aquello que significa algún bien, ¿no? En ese sentido. Porque dice, el temor y el amor se condicionan mutuamente. Cuando nada se ama, nada se teme. Y si se trastorna el orden del amor, se pervierte a sí mismo el orden del temor. Si se pervierte el orden del amor, se pervierte a sí mismo el orden del temor. ¿Por qué? Porque eh, trastornar el orden del amor en donde se ha reducido a su mínima expresión implicaría el acrecentamiento de una violencia que no registra el orden propio, digamos, ¿no? Probablemente exista un excesivo amor egoísta en donde no te importa nada. Por lo tanto, ahí el modo de comportamiento es temerario, es cosificado, es consumista, es egoísta, digamos, ¿no? Ahí lo que se distorsiona es la relación entre el sujeto y las realidades que se encuentran alrededor nuestro. Bueno, esto está vinculado también con soportar los dolores propios, ¿no? Hace un ratito me preguntaba la compañera si esto tiene que ver con sobrellevar las situaciones o esto de salir fortalecidos. Bueno, tiene que ver mucho con el tema del dolor también, ¿no? ¿Por qué? Porque uno va acompañando en una situación en donde propio de nuestra cultura bastante algo fóbica, ¿no? Que nos han bombardeado de distintos lugares que estamos hechos para una felicidad vinculada al placer, por lo tanto erradicamos cualquier tipo de dolor, nos aterra y por lo tanto como nos aterra no podemos soportar ningún tipo de sacrificio que implique el propio sentido de la vida, ¿no? Dice el texto, y así como bueno, esto lo explica bien en Sociedad Paliativa mi amigo el filósofo coreano, digamos, ¿no? Ojalá que pueda terminar antes de la cursada y si no después, ¿no? Se lo mando. Está escribiendo un articulito en función del tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Más una perspectiva por ahí filosófica muy chiquitita, ¿no? Y me faltaban algunas conclusiones acerca de que en esta sociedad paliativa hemos perdido la idea de que el dolor forma parte de un poco del sentido, ¿no? Justamente porque vamos viendo ausencia de ser durante todo este periodo que vivimos, con bombardeos constantes sobre estadísticas y un montón de cosas que nos va dando vuelta la visión del mundo que nosotros teníamos, ¿no? Una vida hecha para el placer implicaría
una pérdida de noción de lo que implica la propia vida, que va acompañada de estos momentos, ¿no? De placer y también de dolor. Bien, y así como la fortaleza, dice, no consiste en no temer, tampoco consiste en ser incapaz de sufrir. Pretender esto sería apuntar a un imposible contrario de la naturaleza del hombre. La apatía, el apatos significaría, la apatía significa la pérdida absoluta de sensibilidad, ¿no? El sin pasión, ¿no? La apatía y la insensibilidad no se condicen con la esencia humana. El hombre es un ser vulnerable física, anímica, emocionalmente y espiritualmente. Justamente esta condición de vulnerabilidad implica la necesidad de adquisición de las virtudes, porque solo las virtudes pueden consumar una idea de sentido propiamente humano. Es justamente porque podemos sufrir, y probablemente habremos de hacerlo, porque de hecho lo experimentamos, que la fortaleza tiene una particular importancia dentro del edificio de las virtudes. Yo diría que sin fortaleza no llegamos a ningún tipo de objetivos, el más mínimo, ¿no? El más mínimo hoy por hoy, ¿no? Sin fortaleza, diríamos, casi no vivimos, porque la vida está atravesada por situaciones que van variando, en donde no todo implica cierta comodidad. Cierta comodidad o cierta absoluta comodidad es casi imposible, ¿no? Bien, sin vulnerabilidad no se daría ni la posibilidad misma de la fortaleza. Fíjense ahí cómo aparece, ¿no? Sin vulnerabilidad no se daría ni la posibilidad misma de la fortaleza. Ser fuerte o valiente no significa sino esto. Dos puntos. Ahí lo podría agrandar, ustedes agrándenlo, pónganle el marquito que quieran. Poder recibir una herida, si el hombre puede ser fuerte, es porque esencialmente es vulnerable, ¿no? Esto eh, forma parte también de la vida académica, ¿no? Sin fortaleza no podemos, no sé, calculo que ustedes se amanecieron alguna vez estudiando, se acostaron tarde, tuvieron que llegar del trabajo y adquirir algunos hábitos propios que implican este, suponer un ejercicio virtuoso, ¿no? Y dar para adelante frente a una situación que a veces uno dice, estoy hastiado por esto y quiero mandar todo y chao, se termina, no quiero saber nada, y aún así haberse sobrepuesto frente a esa situación, ¿no? Em, bueno, acá están los actos de la fortaleza. En primer lugar el ataque y en segundo lugar la resistencia. Dos elementos claves, ¿no? Esto que les decía, ¿no? El saber atacar, no atacar, no es que salgo con el arma mañana, me dijo Jorge, que tengo que atacar los miedos, y como me da miedo el Señor, voy a ir a pelear a todos y voy a hacerme el... ¿No? No es ese el atacar, ¿no? Pero sí cierta agresividad, fíjense lo que dice el texto. Consiste en tener fuerza para hacer frente a los obstáculos que se presentan en la práctica del bien. La práctica del bien, si entendemos este movimiento eidopoiesis, en donde vamos pasando por estadios perfectivos, no perfectos absolutamente, sino estadios perfectivos, la práctica del bien es una constancia en nosotros, ¿no? Aun cuando no sepamos que ese bien es el bien con claridad que nosotros podíamos conocerlo de manera teórica, ¿no? Porque a veces no lo podemos ver, visualizar con total claridad, ¿no? Implica cierta agresividad, está claro que hay una agresividad para hacerlo, no es que tengo que poner cara de enojado todos los días, ¿sí? Pero sí hay una cierta agresividad propia de la virtud de la fortaleza, que no es lo mismo que violencia, para poder incluso modificar las situaciones. Al atacar, el fuerte se abalanza contra el mal, de modo tal que hasta hace uso del enojo en pos del bien. Supongo que alguna vez se enojaron en pos de un bien, ¿no? Y creo que es necesario, porque creo que sin esa cuota de enojo frente a una, eh, puede ser situación injusta, pero frente a la defensa de un bien, porque si no sería como esa apatía de la que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Esa vulnerabilidad en donde pasan por arriba como pisoteando alguna situación. Bueno, la fortaleza es la virtud que permite la defensa de ese justamente del bien, ¿no? Y el otro modo de la fortaleza es el resistir. No se trata de la insensibilidad ni de resignación, ¿sí? No es que dije, bueno, me pasó esto, agacho la cabeza, sigo mi camino y no hago nada. Sino es la capacidad de mantenerse fiel al bien cuando no queda otra opción que soportar. El término paciencia viene de una palabrita griega en realidad, después patientia latina, y en la
en la etimología del griego, está compuesta de dos palabras que implican hypermoneo, ¿no? Así, moneo, permanecer, hyper, debajo. La paciencia implicaría permanecer debajo, ¿no? La permanencia o soportar debajo una situación que de por sí es inmodificable. En ese momento, la paciencia, que es una virtud anexa a la fortaleza, está poniéndose a prueba de fuego frente al resistir, ¿no? Frente a la situación del resistir, no del atacar. Es mantenerse firme a pesar de las heridas, ser capaz de soportar cuando no hay otra posibilidad que la resistencia, como por ejemplo cuando las circunstancias no habrían de cambiar incluso a pesar del esfuerzo. ¿Cuántas cosas a pesar del esfuerzo no cambian, no? Digamos, esto también parece moneda corriente, pero es así. Eh, Esto no significa la no lucha o la resignación frente a esa situación, sino al contrario, es que hay que mantenerse firme en el bien. Bueno, hay algunas cositas que se las voy dejando ahí, vamos a saltar algunas. Por ejemplo, una de las virtudes anexas de la fortaleza en el atacar es la magnanimidad. Magnanimidad viene de magna, anima, ánimo, magno, ánimo, magna, magnanimidad, ¿no? ¿Se entendió? No, cualquier cosa dije. Magna, anima, alma fuerte, alma grande, ¿sí? El magnánimo es de empresas grandes, es de proyectos grandes. ¿Sí? Contrario a la magnanimidad es la pusilanimidad, que implica la alma pequeña, el alma de pulga, dirían algunos estudiosos, ¿no? El alma pequeña eh, sueña poco, proyecta poco. No lo quiero eh, objetivar así con tanta claridad porque ¿quién es uno para decir este señor o esta persona o este hombre o esta mujer tiene alma grande? ¿Quién sos vos que tenés un alma grande? No, no lo digo desde la teoría, ¿no? Que se entienda bien esto porque nadie se puede robar la atribución de decir tu alma es pequeña porque no soñás en grande, ¿no? Pero la magnanimidad implica la grandeza de los proyectos que implican un esfuerzo en el largo tiempo, un esfuerzo sostenido y que implican realizar cuestiones importantes y valiosas, ¿no? Eh, Como dice el texto, implica una dosis de confianza de sí mismo para animarse a aquello que pareciera imposible a primera vista, pero creo que cuando uno va dando esos pasitos propios en conseguir o en llegar a ese esfuerzo, creo que ya el proyecto se está consiguiendo en la medida que uno se pone en marcha, digamos, ¿no? Aunque el proyecto sea a largo plazo. Ejemplo, repito, recibirse en una carrera es un esfuerzo grandísimo, ¿no? Porque uno primero lo ve lejano. Esto uno lo puede ver lejano y decir, no, para mí esto es imposible. Eh, pero bueno, cuando uno está encaminado frente a esa situación, supongo que encuentra elementos para poder sostenerse en ese bien y por lo tanto proyectar. Y la verdad que cuando uno puede ver las piedras que pueden haber en el camino, a veces puede sonar algo imposible, ¿no? En este tiempo, ¿no? Bien. Bueno, la grandeza de alma. A ver qué dice el texto 31. El texto 31 también es de Piper, está en cursiva. ¿Qué quiere decir magnanimidad? Es el compromiso que el espíritu voluntariamente se impone a atender a lo sublime. Sublime se puede decir de muchas maneras, ¿no? Sublime se puede decir bienes, distintos bienes. Distintos bienes que impliquen cierto desafío para la persona. No es que sublime es, me está hablando de lo sublime como si fuera algo medio abstracto. Sí, la palabra sublime pareciera abstracta y, y lejana, eh, parece ideal, pero se puede decir de muchas maneras, uno lo puede poner en palabras, ¿no? Lo sublime puede ser una carrera, lo sublime puede ser una empresa, lo sublime puede ser un emprendimiento, lo sublime puede ser un trabajo, lo sublime puede ser estudiar una materia que me cuesta muchísimo, digamos, ¿no? Entonces, eh, implica esa esa tendencia del espíritu humano, de aquello inmaterial de la naturaleza que tiene intencionalidad de dirigirse a ese bien, ¿no? Entonces, el magnánimo es aquel que se cree llamado o capaz de aspirar a lo extraordinario. Extraordinario tampoco, uno puede decir, Jorge, ¿qué me está hablando? Extraordinario es los que son extraordinarios, no yo que soy pequeñito, chiquito, con mis limitaciones. No, lo extraordinario tiene que ver también con, uno pone palabras allí, uno puede pensar que esto es lejano, no, pero es cercano, implica el desafío, ¿no? El magnánimo es en cierto sentido, en cierto modo, fíjense lo que dice, ¿no? Acá, esto me asusta, pero tómenlo con pinzas, está grabado y puede ser peligroso, ¿no?
en cierto modo caprichoso. Fíjense, ¿no? O sea, hasta en cierto modo puede ser caprichoso. Ahora van a ustedes golpear las mesas y me dijo, no, porque tengo que ser grande del alma, entonces rompo todo porque soy caprichoso. Usted, profesor, me dijo que iba a promocionar, entonces va, póngame la nota. El capricho tiene que ver con no distraerse por cualquier cosa, ¿no? Tener la mirada fija hacia el objetivo y haberse sobrepuesto frente a esa situación. Eh, Características del magnánimo son la sinceridad y la honradez, porque el conocimiento propio de los límites ayudan a entender cuánto tengo que caminar para llegar hacia ese lugar. Nada le es tan ajeno como callar la verdad por miedo. El magnánimo evita, como la peste, la adulación y las posturas retorcidas. Vieron que en algún proyecto a largo plazo uno está teñido siempre de las piedras en el camino. Las piedras en el camino no son las piedras físicas, ¿no? También puede tener algunas piedritas ahí en el camino, ¿no? Pero cuántos pensamientos de desánimo atraviesan los proyectos, ¿no? Cuántos, cuántas, cuánto, cuántas chances hay de quedarse solo en ese proyecto, ¿no? Arrancamos 10 y ahora estoy solo en esto y todavía persisto y sigo porque estoy convencido frente a esto que me parecía lo mejor. Bueno, eh, eh, y a veces hay que rechazar también cierto ánimo de adulación, porque uno puede pensar, ah, vine, cuando está todo lindo, todos somos amigos del campeón, ¿no? Entonces está todo bárbaro. Pero al contrario, la prueba de fuego siempre se pone en en la sinceridad con uno mismo, digamos, ¿no? Y las posturas retorcidas. Las posturas retorcidas, bueno, supongo que ahí también le vienen a la mente situaciones a ustedes también, ¿no? O personas, no sé. No se queja, pues, su corazón no permite que se le asedie con un mal externo cualquiera. Vos no podés, fundamentalmente eso, ¿no? Vos no podés, vos no vas a llegar, vos no servís para esto. Cuántas cosas pueden aparecer allí, ¿no? La magnanimidad implica una fuerte e inquebrantable esperanza. Fíjense que hay otra virtud anexa a la fortaleza, que es la esperanza. Una confianza, se me va el tiempo, ahora nos volvemos a conectar igual, una confianza casi provocativa y la calma perfecta de un corazón sin miedo. Bueno, esto parece teórico, pero bueno, tiene que ver con aspectos propios de la vida. Respecto de los vicios de la magnanimidad, por un lado el desinterés, la pusilanimidad, lo que les dije hace un ratito, o sea, la grandeza de alma se opone el pusilánime, ¿no? Mirar todo desde la propia subjetividad, en donde todo parece que no voy a alcanzar ningún tipo de objetivo, no sirvo para esto, no soy para esto, ¿no? Y la presunción, la persona que cree que es capaz de hacer cosas que en realidad están más allá de sus propias fuerzas y posibilidades. Vieron que la magnanimidad era la sinceridad, la veracidad del lugar que nos corresponde. Bueno, la presunción a veces es pensarnos más de lo que somos y no tomar la verdadera dimensión de lo que realmente somos. Y el desinterés, obviamente, porque el desinterés implica ningún tipo de desafío para adelante, ¿no? Uno se va moviendo según la circunstancia, ¿no? Según lo que pinta, como dice la frase, ¿no? Nos movemos más o menos como podemos y sacamos más o menos lo que hacemos de la manera mejor que hacemos, ¿no? Perseverancia y constancia porque, bueno, toda empresa grande implica constancia y perseverancia. No hay ningún tipo de empresa grande que no llegue a la blandura o al poco sacrificio o a la debilidad de ánimo. No significa que uno tiene que estar siempre con las luces puestas y si cuántas veces nos pasa si esta vez no tengo ganas de nada o me siento sin ánimo, esas cosas pasan, digamos, ¿no? Ahora, cuando Profe, estas... Sí, perdón, perseverancia y constancia es otra virtud anexa. son las virtudes anexas, pero de la magnanimidad. Vieron que ahí se desprende todas dentro de la fortaleza. Ok. ¿Eh? Todas se desprenden de la fortaleza. Vieron que ahí aparecen los vicios, el desinterés, la pusilanimidad, la presunción y la perseverancia y la constancia diríamos que son elementos propios de la magnanimidad, pero son elementos propios de la fortaleza, así que las podríamos llamar virtudes anexas. Es decir, la virtud de la fortaleza tiene muchas virtudes anexas ahí adentro. Bien, acá está lo que les decía, la paciencia. Paciencia, paciencia. Originalmente el nombre mismo de paciencia está referido al padecer, y es verdad porque tiene que ver con el padecer, pero como hemos dicho, no se trata de un padecer porque sí, sin huir del mal. La paciencia no consiste en una irreflexible aceptación del padecimiento, sino en el no dejarse arrastrar por un estado de tristeza, porque el estado de tristeza lo que produce es justamente
lo contrario a la esperanza, que es la desesperanza, ¿no? O la frustración, ¿no? No quiere decir que tengamos siempre las luces para estar siempre con la mejor onda todos los días poniéndole garra, sería lo ideal, pero sabemos que, como decía el apunte al principio, la naturaleza humana es una naturaleza vulnerable y en ese sentido estos estados de ánimo rozan un poco la vida cotidiana. El problema de esto es cuando estos estados de ánimo pueden convertirse en ciertos modos de ser. Recordemos que la virtud como hábito operativo son modos de ser. Por lo tanto, un acto no lo convierte en hábito, pero un hábito implicaría una dificultad de erradicarse. Entonces, si el hábito es bueno, se produce lo que llamamos la virtud, y si el hábito es malo, se produce lo que se llama el vicio. Virtud y vicio son modos de comportamiento habituales, son modos de ser, ¿sí? Por lo tanto, podría hasta volverse crónico y difícil de erradicarlo. El texto de Guardini, donde se cita en el apunte, texto es bastante largo, pero fíjense el último párrafo, a ver si lo puedo, ¿dónde lo tenía? Un poquito más arriba, lo voy a poner en pantalla y después voy comentando para pasar a otro punto. El hastío de sí mismo, ¿cuántas veces ha invadido precisamente a los mayores espíritus? O sea, no estamos libres ni del hastío, ni de la desesperanza, ni de la tristeza, ni de nada de las cosas que aparezcan. Aquí otra vez hay que poner en juego la paciencia, aceptarse a sí mismo y sobrellevarse. No dar por bueno en la propia imagen lo que no es bueno, porque lo que no es bueno hay que aceptarlo y tratar de reconvertirlo, y si no lo podemos reconvertir, aceptarlo. No contentarse consigo mismo, porque si no pareciera que es una paciencia de aceptación resignada, implica una lucha. Eso sería al modo filisteo. Debe permanecer despierta una cierta insatisfacción ante la defectuosidad e insuficiencia de uno mismo. Acá lo que está marcando Guardini en el texto es el desafío constante de uno mismo. Si no, se perdería esta autocrítica que construye el supuesto previo de toda maduración moral. La maduración moral entonces es una autocrítica constante, ¿no? ¿Qué puedo reconvertir y qué es lo que me está faltando? Bien, por lo tanto, no es que la paciencia implique una batalla perdida, ¿no? Sino que es el examen crítico de las cosas que van por la propia naturaleza y lo que uno tiene que aceptar y lo que uno tiene que también reconvertir. Fíjense cuando habla de la paciencia consigo mismo. A veces queremos cambiar radicalmente algo que somos y que no lo podemos cambiar, y decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Y bueno, y me dice, no, no hay manera, qué sé yo. Dice Guardini, paciencia consigo mismo naturalmente no dejadez ni blandura, sino sentido realista es el fundamento de todo esfuerzo. No es posible ninguna paciencia sin comprensión, sin saber el modo cómo va, sin saber el modo cómo va la vida. Paciencia, sabiduría, comprensión de lo que significa. Tengo esto y nada más. Soy así y no de otro modo. Tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con los límites y tiene que ver con la propia autocrítica. La persona con que estoy vinculado es así y no como todos los demás, porque en los imaginarios, en los mundos ideales, estamos mirando proyecciones que se escapan al real contexto y nosotros estamos en el ámbito del realismo. Por lo tanto, mientras más realistas seamos, más sanos vamos a estar también, ¿no? Cierto que me gustaría que fuera de otro modo, que también se podrá cambiar mucho con un tenaz esfuerzo, pero en principio las cosas están como están y hay que aceptarlo. Sabiduría y comprensión del modo como tiene lugar la realización, no de cómo un pensamiento se hace real en la sustancia de la existencia, partiendo de la imaginación, de la proyección, de la mente, del pensamiento, del ideal, de la subjetividad. Nada de eso. De qué lento es el proceso y cuántos sentidos puestos en riesgo. De qué fácilmente se engaña uno a sí mismo y se va de la mano. Bien, les dejo el texto para que se alegren un poco a la tarde, ¿sí? Se lo sugiero por ahí, después métanle. Ahora un ratito nos conectamos, pero a ver si tengo, dejo de compartir y si tengo el otro texto de Comar. Este no lo subí, no se los mandé todavía, pero lo están viendo en pantalla, el texto, ¿sí? Bueno, acá Comar habla de la fortaleza intelectual,
que nos compete un poco a nosotros, ¿no? Porque si bien es cierto, las virtudes morales tienen que ver con el acto libre, actos humanos en tanto libres, conciencia, libertad, voluntad, sentido, sensibilidad y todo lo que implica una sustancia humana, con sus accidentes obviamente, eh, acá a mí me es muy sugerente la lectura de Comar. Después lo comentamos cuando volvamos, pero quiero leer el texto. Dice, muchos escepticismos ocultos se deben a la timidez intelectual y a la huida ante las adhesiones vigorosas que hubieran podido imponer el deber de la lucha. El escéptico no se atreve a salir de sí mismo, está hablando de la fortaleza, manteniéndose en una cómoda inmanencia. Pero por no abandonarse a lo real, tampoco puede llegar a tener conocimientos ciertos, porque la certidumbre es justamente firmeza de adhesión en la capacidad cognoscitiva a la cosa que conoce. Traduzco un poquito esto. Ustedes saben que nosotros vivimos en una época, en un periodo de posverdad. Habrán escuchado esa palabrita posverdad. También se utiliza mucho en psicología. Mi amigo el filósofo coreano lo utiliza mucho. Habla de post-psicología, habla de post-política. ¿Por qué? Porque han desaparecido los hechos y lo único que hay son interpretaciones. Hablando del tema de la verdad, ¿no? La posverdad. Me desconecto un ratito para que no se corte abruptamente mientras estoy hablando. Tomamos agua, cargamos un poquito el mate y nos encontramos en 2 minutos. ¿Les parece? Buenísimo. Grabo, dejo de grabar.